Ok, pues vamos a continuar, estamos en la unidad 3 y tenemos el siguiente problema. En este caso nos dice que la figura siguiente sirve como ilustración del flujo de agua a 10 grados Celsius. Entonces quiere decir que tenemos el flujo de un fluido, valga la redundancia, de agua a través de una tubería. Esa agua se encuentra a 10 grados Celsius. Luego nos menciona que va de la sección 1, o sea, del punto 1 a la sección 2, del punto 1 al punto 2. Obviamente se está moviendo a través de la tubería. En la sección 1 nos menciona que tiene 25 milímetros de diámetro, es decir, la tubería tiene un diámetro de 25 milímetros. La presión manométrica también en el punto 1 es de 345 kilopascales y la velocidad igual en el punto 1 es de 3 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos la entrada de un líquido, pasa a través de una tubería de un punto 1 y va a viajar hasta llegar a un punto 2. Tiene condiciones de entrada. Primeramente, la temperatura. El agua se encuentra a 10 grados. La tubería de entrada tiene un diámetro de 25 milímetros. La presión de entrada o la presión en 1 es de 345 kilopascales. Y la velocidad de entrada o la velocidad en el punto 1 es de 3 metros sobre segundo. Bueno, con eso, pues vamos a empezar a hacer la parte de los datos. A ver, un momentito. No sé qué. Entonces, vamos a sacar primeramente los datos. Y empezaríamos con mencionar el tipo de fluido. Es muy importante saber qué tipo de fluido estamos trabajando. De hecho, creo que por ahí alguien dijo, estamos en la 3. Realmente no vamos a hacer el problema 2 porque esto se lo voy a dejar de tarea, bueno, ya sea como ejercicio en clase, como problemario. Entonces voy a omitir el 2 y ustedes lo van a hacer. Por eso vamos al punto número 3. Entonces, como dato, tenemos el tipo de fluido. En este caso, el fluido es agua. Entonces, vamos a necesitar datos del agua. Si fuera otro fluido, por ejemplo, benceno, alcohol, etcétera, pues necesitaríamos datos de dicho fluido. Fluido, agua. Ok. Ahí está. Y ahora tenemos la temperatura del fluido. Le vamos a llamar, es la temperatura a la entrada o la temperatura en el punto 1. Entonces le vamos a llamar T1, por ejemplo. 10. Es agua que está fría. 10 grados Celsius. Tenemos el diámetro a la entrada de la tubería, le vamos a denominar diámetro 1, porque estamos hablando del punto 1. O a la entrada, serían 25 milímetros. La presión manométrica, como tenemos un fluido, comúnmente a los fluidos se les mide la presión manométrica. Entonces, la presión, que en este caso le voy a llamar presión en 1, son 345 kilopascales. La velocidad del flujo, tenemos velocidad del fluido, en este caso le vamos a llamar V1, es de 3 metros sobre segundo.
Luego nos menciona la sección 2, o sea, ya a la salida de la tubería, del fluido de la tubería, el diámetro se expande a 50 y de hecho lo podemos ver aquí, miren. Hacerlo un poquito más pequeño, a ver si se puede. Ahí está, miren. El diámetro que tenemos aquí en esta parte es más pequeño con respecto al diámetro de acá. Este es el diámetro a la entrada en el punto 1 y este es el diámetro a la salida en el punto 2. Si se dan cuenta, hay una expansión. Sí, esto se le conoce como una expansión. Entonces, el diámetro, en este caso, el de entrada es de 25. El de salida es de 50, o sea, se duplicó. Entonces tenemos el diámetro también, pero a la salida le vamos a llamar diámetro 2, es de 50. ¿Sí? Se duplicó. Luego nos dice que la tubería hay una elevación, o sea, desde la entrada, ¿sí? Aquí tenemos la parte de la entrada, a la salida nos dice que hay una elevación. Y ciertamente si nosotros ubicamos aquí, insertar, vamos a ver, vamos a colocar por ejemplo una línea así. De hecho está acá abajo la línea de referencia, pero lo voy a poner un poquito más arriba para que se vea. Un poquito así. Aquí está. Por ejemplo, la elevación sería, por ejemplo, ahí está el punto, este es el punto 1. Un poquito más arriba. Ahí está. Entonces, hay una elevación. Me imagino que estaban bombeando el agua a ras de suelo y la tubería tiene cierta inclinación que genera una altura, pues en este caso una altura, sí, nos dice la altura de 2 metros por arriba. Entonces tenemos una altura. Comúnmente en mecánica transporte de fluidos, para señalar la altura, lo manejan como una Z. Entonces nosotros lo vamos a poner como Z y como es en el punto 2, le vamos a llamar, acá ahí me escribe, no sé, comúnmente se maneja como Z a las alturas. Entonces Z2, de hecho le voy a poner aquí mejor, altura, y le vamos a denominar como es la altura en el punto 2, le vamos a llamar Z2, es de 2 metros. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, aquí voy a repetir algo que vamos a considerar más adelante. Nos dice que no hay pérdida de energía. Esto es muy importante. En transporte de fluidos, y asociado a lo que estamos viendo, en un sistema de tuberías o en un sistema hidráulico, ¿sí? En un sistema hidráulico puede tener diferentes, ¿cómo llamarle?, accesorios. Entonces, si yo tengo una válvula, es un accesorio. Si tengo un codo, es un accesorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que diferentes tipos de accesorios que yo pueda tener en un tramo de tubería me pueden llegar a restar energía. Pero también hay dispositivos que me pueden agregar energía. ¿A qué voy con esto? Y repito, en un tramo de tubería o en un sistema de tubería, yo puedo tener ganancia de energía
o pérdida de energía. ¿Cómo gano energía en un tramo de tubería? Solo se gana con un solo dispositivo, con una bomba. Si yo tengo una bomba, yo voy a considerar que voy a tener una ganancia de energía, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo ganar energía en un sistema de tuberías o en un sistema hidráulico, ¿sí? ¿Cómo puedo perder energía? Si existe un motor. Si hay un motor en mi tramo de tubería, yo voy a perder energía. De esa manera yo puedo perder energía. ¿De qué otra manera puedo perder energía? Si yo tengo válvulas, si yo tengo codos, expansiones, reducciones, ¿sí? Aquí, al menos, no tenemos válvulas, no tenemos codos, no tenemos motor. Entonces, por eso nos indican que no tenemos pérdida de energía, ¿sí? Si nosotros tuviéramos alguna válvula, algún motor, algún codo, ¿sí? Posiblemente sí tengamos pérdida de energía. Por ejemplo, les voy a mostrar, creo que, a ver si tengo aquí. Aquí, por ejemplo, miren, yo tengo una válvula. Entonces, en esta válvula, el que aparezca en mi sistema, voy a tener una pérdida de energía. Aquí, en el ejemplo que estoy trabajando, no tengo una válvula, no tengo codos, no tengo motor. Entonces, por eso yo considero que no tengo ninguna pérdida de energía. Si yo tuviera que instalar una bomba, sería todo lo contrario, podría ganar energía. Entonces, en resumen, como no tengo válvulas o accesorios, por eso yo menciono, o el enunciado nos menciona que no hay pérdida de energía. Pero si hubiese válvulas o accesorios, sí tendríamos que cuantificarlo. Bueno, ahora, ¿cómo se resuelve este problema? En este caso, para resolver este tipo de problemas, se utiliza, bueno, antes de terminar, nos pide la presión 2. Es decir, si conocemos la presión en 1, que es de 345, es decir, sabemos cuánta presión tiene en este punto, pero no sabemos cuánta presión tiene en este punto. Entonces nos están pidiendo la presión en 2. No sé qué le moví y ahora hay que regresar. ¿Qué pasó? Entonces nos pide la presión, ¿sí? Pero nos piden el punto 2. ¿Cómo se resuelve? Les decía, con la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli. Y de esta manera nosotros pues vamos a irnos al planteamiento. La ecuación de Bernoulli no es otra cosa más que un balance de energía del sistema hidráulico. Y es la siguiente. Tenemos que la presión en 1 sobre el peso específico del fluido más Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado sobre 2G, y esto es igual a la presión en 2 sobre el peso específico del fluido más Z2 más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2G. Y esto también es muy importante, lo que les voy a mencionar. Todo esto está con referencia al punto de entrada, al punto inicial o al punto 1. Todo esto está con respecto al punto de salida, al punto número 2, ¿sí? Y
¿Qué significa cada uno de ellos? Cada parte de la expresión de la ecuación de Bernoulli nos indica un tipo de energía. Por ejemplo, este nos indica la energía que tiene el fluido con respecto a la presión que se está manejando. La energía por la presión del fluido. Esta Z que ustedes observan aquí esta es la energía potencial y que tiene que ver con la elevación del fluido que se pueda tener, ¿sí? Cuando tengamos alguna elevación, entonces tenemos energía potencial. Esta parte de la ecuación es o nos enuncia la energía cinética. Entonces tenemos energía por parte del fluido, por la presión del fluido, energía potencial y energía cinética. Entonces tenemos tres tipos de energía. Y todo es con respecto al punto de entrada o al punto número 1. Y pasa lo mismo con esto. Esta es la energía del fluido, pero en el punto número 2. Esta es la energía potencial en el punto número 2. Y esta es la energía cinética, pero en el punto número 2. Entonces, nos están pidiendo la presión en 2, así que despejen la presión 2, por favor, y me dicen cómo les queda la ecuación. Entonces, repasamos la ecuación. Presión en 1, peso específico del fluido, la energía potencial, que es con respecto a la altura 1, la energía cinética, que está con respecto a la velocidad del fluido, nada más que todo esto en el punto 1 y todo esto en el punto 2. Ok, ¿cómo quedaba la ecuación para determinar la presión en 2 o P subíndice 2? Quedaba de la siguiente manera. Presión en 2 sería igual a la presión en 1 más el peso específico y todo esto sería Z1 menos Z2 más V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado y todo esto sobre 2G. Si no les dio, bueno, luego lo checan porque no les dio. Pero esa sería la ecuación a aplicar. Esto lo hicieron los niños del 300, no creo que a ustedes no les haya dado. Me preocupan, pero podemos seguir. ¿Leyó diferente? Bueno, igual no está mal, y yo me imagino que si hace los cálculos le tiene que dar. Sí, le tiene que dar. Incluso yo aquí lo voy a corregir un poquito, a ver si se ve. Mande. Algo le pasa a mi gorro que no deja, no quiere. No sé qué le moví. Algo le habré movido que... Ni modo. Ok, ahora, lo que siempre les pregunto, para irnos en orden, para saber cómo vamos a resolver este problema. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? A ver, tenemos presión en 1. Jóvenes, no, pues con esas ganas, voy a meter también presión. Tenemos presión en 1, ¿y cuánto vale?
Ok, entonces sí tenemos. ¿Tenemos el peso específico del fluido? No. Entonces, no lo tenemos. ¿Y cómo lo podemos determinar? Esto no lo tenemos. ¿Pero cómo lo determinamos? A ver, ¿alguna idea? Ajá, peso específico del fluido. No lo tenemos, hay que determinarlo. ¿Cuál sería la sugerencia, no? Mande. Tablas. Ok, ¿qué buscaría en tablas? Sí, yo tengo tablas, pero me imagino varias tablas. Mande. ¿Qué más? ¿Cuál fue el primer dato que puse? De hecho, lo mencioné varias veces. No es cierto. No. Pues lo primero que es buscar en tablas, pues datos de este fluido, datos del agua. Y puede encontrar, con respecto al agua, puede encontrar muchísima información. Bueno, entonces la idea sería, me voy a tablas a buscar datos del agua. Y probablemente dices, bueno, yo necesito el peso específico del fluido. Pero ¿cómo voy a determinar ese peso específico del fluido si ya tengo las tablas? Pues obviamente con algún dato de temperatura. Entonces, busco las tablas del agua y me meto con la parte de la temperatura. Y a raíz de eso yo voy a buscar el dato de peso específico. Entonces, el peso específico va a estar dado primero considerando el tipo de fluido, ¿sí? Y la temperatura de dicho fluido. ¿Sí? Esto es muy importante. Primero tengo que saber con qué fluido estoy trabajando, porque ¿qué voy a ir a buscar? Ahí está. Entonces, la primera incógnita que tenemos es el peso específico. Siguiente pregunta. ¿Tengo Z1? ¿Cuánto vale? Sí tenemos. ¿Cuánto vale Z1? 0. Vale 0. Tenemos Z2. ¿Cuánto vale? Mande. 2 metros. Entonces, ni Z1 ni Z2. O sea, ya tenemos esos datos. Tenemos V1. Ok. Tenemos V2. No tenemos V2, entonces hay que determinar V2. Y la pregunta es, ¿cómo determinamos V2? ¿Cómo determinamos V2? O sea, velocidad en la sección 2, velocidad en el punto 2, velocidad en la salida. ¿Cómo lo determinamos? ¿Cómo determinamos? Revisen sus apuntes. En el problema anterior viene una idea. Bueno, si han tomado apuntes, ¿verdad? Es igual yo me equivoco. ¿Cómo determinamos la velocidad? ¿Vale? Fuerte, por ahí ya lo dijeron, creo. Q sobre A, o sea, con la ecuación con la fórmula de continuidad, que en este caso sería del flujo volumétrico, lo despejamos y nos quedaría V es igual a Q sobre A. Bueno, entonces, ¿y qué es Q y qué es A? Sí, porque ya me dijeron. ¿Y Q? Entonces, para determinar la velocidad en 2, necesitamos conocer el flujo volumétrico y el área. Y la pregunta es, ¿tenemos flujo volumétrico? No, ¿verdad? ¿Tenemos área? No tenemos V2, no tenemos flujo volumétrico, me dicen ustedes que no hay.
Y tenemos área. ¿Tenemos área o no tenemos área? No. ¿Y cómo lo podemos determinar el área? ¿Mande? Pi sobre 4 por diámetro, ¿no? Entonces, área es igual a pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Ok. Bueno. Entonces, con eso vamos a poder determinar la parte de la velocidad de 2, V2. Tenemos G, que es gravedad, ¿sí? Es una constante, ¿cuánto vale? Así es, entonces sí tenemos. Es una constante, ya la tenemos. Entonces vamos a empezar a determinar, pues, primeramente el peso específico del fluido. Entonces, pues vamos a determinarlo. Vamos a buscar la tabla necesaria en este caso. Ok, entonces vamos a determinar como primer punto de las operaciones de resultados, como primer punto de operación y resultados, sería la determinación de ese peso específico. Entonces, primer punto, determinación del peso específico del fluido, en este caso del agua, a una temperatura de 10 grados Celsius. Como lo mencionaban, pues vamos a buscar en tablas. En este caso vamos a ocupar este libro y nos vamos al apéndice que se maneja. Y aquí, pues de hecho es la primera que aparece, nos dice propiedades del agua. Y aquí obviamente pues vamos a buscar la temperatura, ahí está, son 10 grados Celsius. Buscamos, de hecho es la primera columna, peso específico. Entonces vale 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Ese sería el dato. Entonces nos vamos acá y lo pegamos. Un momentito. Ahí está, vamos a recortarlo. Propiedades del agua. Bueno, igual lo dejo para que quede el dato ahí. Vamos a poner hasta 15 para que se vea. Ahí está, lo hacemos un poquito, lo centramos. Un poquito más grande, no se duerman. Y entonces aquí, de acuerdo a esta tabla, vamos a ponerla acá, aquí cabe. De acuerdo a esta tabla, entonces sabemos, ¿sí?, que el peso específico del agua a esa temperatura es de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y ya tenemos el primero. Siguiente dato que nos hace falta, la velocidad V2. Pero para eso necesitamos Q, necesitamos área, y para obtener el área pues debemos de conocer el diámetro. Entonces, como dato, hay que determinar primero Q, luego el área, y luego con esos dos datos determinamos la velocidad. Entonces, ¿cómo determinamos Q? Eso sería el siguiente punto. ¿Cómo determinar el flujo volumétrico? Determinación del flujo volumétrico. O sea, Q
Y pues, necesitamos Q2 porque es en el punto 2. A ver, ¿alguna idea, jóvenes? ¿Cómo determinamos? Sabemos que Q, si ponemos como la fórmula como la tenemos, Q, ¿qué le pasó a mi Word? Q sabemos que es igual, la fórmula normal, bueno, general, es área por velocidad. Esa es la fórmula, como tal. Así es como podemos determinar Q. Pero si queremos Q2, necesitamos el área 2 y velocidad 2. Pero de hecho, pues también aquí necesitamos V2. O sea, prácticamente necesitamos determinar Q2 con respecto a V2. Pero necesitamos V2 porque es lo que nos están pidiendo y para eso determinamos Q2. O sea, tenemos dos incógnitas ahí. Tanto Q2 para poder determinar V2, pero V2 tampoco lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea? De hecho, la clave está en la figura. Pero, ¿qué hacemos? A ver. ¿Alguna idea? Vamos a trabajar un poquito más para que se vea. Antes